Las preocupaciones de los argentinos tienen, por supuesto, los temas económicos al tope de la lista y claramente la pobreza sigue siendo el tema que más preocupa a la sociedad. Así lo mide un informe del cual vamos a estar hablando en los próximos minutos con Manuel Terrades, director de la consultora Equipo Mide. ¿Qué tal, Manuel? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? No, muchas gracias a ustedes y bueno, a vos y a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo es esto de las prioridades que tienen los argentinos en sus preocupaciones? La pobreza sigue estando al tope. Sí, desde nuestra perspectiva es interesante lo siguiente, al tope de las preocupaciones, como vos señalabas, están los temas económicos, la pobreza con un 25% y seguido por la inflación por un 14%. Pero a veces es interesante no mirar la foto del día, sino verlo con alguna perspectiva. Y tenemos la obligación de decir, la inflación durante los años 2022 y 2023 estaba al tope de las preocupaciones con números muy altos, entre el 30 y el 40%. Llegamos a tener un mes en el año 2022 con un 45% como top, digamos, como principal preocupación de los argentinos, la inflación. Y es verdad, se ha derrumbado de guarismo de 30 a 40%, hemos pasado en el mes de septiembre, hicimos el campo de esta encuesta durante la semana pasada, está en un 14%. Pero también tenemos que decir cómo ha crecido la pobreza dentro de las preocupaciones, porque durante los últimos años la pobreza siempre se ubicaba alrededor del 10% como principal preocupación de los argentinos, ni siquiera estaba en el top 3. Y hoy esos números más que se han duplicado se encuentran en un 25% y aparece como la principal preocupación dentro de un listado que incluye otros temas también. Bien, ahora siempre se habla de que el humor social es uno de los límites que tiene el actual plan económico, es decir, al haber un ajuste tan profundo que se sabe tiene impacto sobre el empleo, tiene impacto sobre la actividad económica, muchos dicen, bueno, la pregunta es, ¿hasta cuánto va a aguantar la sociedad que este plan, aún los que confíen que el plan va a ser positivo y que va a dar resultados, hasta cuánto va a aguantar que haya una recesión tan fuerte? ¿Qué se observa de eso en el estudio que hicieron ustedes? Bueno, hay varios temas, si me permitís unos minutos o unos segundos. El 46%, la opinión pública está dividida, eso es lo que observamos, ¿no? El 46% sostiene que la dirección del país es correcta, un 54% considera que es equivocada. Con respecto al nivel de acuerdo de las medidas económicas, también un 45% está de acuerdo o muy de acuerdo, parcialmente en desacuerdo. El resto está en desacuerdo con las medidas económicas, es decir, un 55%. Pero bueno, ahí empiezan, ¿no? A verse algunos temas interesantes. El 45% dice estar de acuerdo con las medidas económicas, pero un 64% señala que lo afectan negativamente. Es decir, hay una porción importante de la opinión pública que aún reconociendo que las medidas económicas lo afectan negativamente, las apoya, ¿no? Y hay también algunas claves que nos marcan que ¿a quién culpa, por ejemplo, la sociedad de la inflación? ¿No? El 44% al gobierno de Alberto Fernández y Massa, así, ¿no? Solamente un 23% al gobierno de Javier Milei y el resto reparte culpas entre los últimos gobiernos. Entonces, el gobierno todavía dice, bueno, los problemas económicos, un porcentaje muy significativo de la población considera que son heredados. Y después Ahora, allí, lo que perdón, resulta Manuel, te interesante con interrumpo, respecto... me parece que allí hay Sí, un punto clave. Digo, hay un porcentaje bastante considerable que apoya las medidas, que apoya el ajuste, para decirlo claramente, aun cuando reconoce que ese ajuste en este momento lo está perjudicando. así es, así es. Eso es, vos te dedicás a los temas económicos, conocés los temas económicos, es un valor bastante atípico, ¿no? Claro. Esta idea de que hay un porcentaje muy significativo de la sociedad que dice, miren, yo estoy de acuerdo con las medidas económicas aunque me afectan negativamente, ¿no?
Y después, con respecto a, bueno, cuánto la sociedad puede aguantar. Bueno, ahí está también dividido porque tenemos que ver entre quienes apoyan y quienes no apoyan al gobierno. El gobierno tiene un apoyo duro, digamos, que se sostiene, que es el que los votó, el que votó a Milei en las elecciones PASO, en las elecciones generales, que hoy puede haber aumentado un poco. Es un tercio de la población que tiene un Claro. apoyo duro, que se considera oficialista. Ujú. Dentro de los que se consideran oficialistas, la gran mayoría sostiene hay que aguantar el efecto de las medidas que toma el gobierno hasta el final del mandato. Es decir, hay un núcleo duro de apoyo. Ahora, también hay un tercio de la población que es abiertamente opositora y que está más bien vinculado a el voto a las fórmulas presidenciales del kirchnerismo. En la última versión, el apoyo a Massa. Y eso, bueno, dicen, nunca apoyé al gobierno, entonces no estoy apoyando estas medidas económicas. Claro. Esa idea de está muy repartido en relación a cómo se Ujú. posiciona la opinión pública con respecto al gobierno, ¿no? Pero hay un núcleo duro de apoyo, eso es indudable. Ujú. Bien, y allí también aparece el otro punto que es cómo sigue esto y sobre todo cómo sigue en materia de, digamos, apoyo al propio gobierno, más allá del plan económico, cuánto sigue de apoyo económico de lados, pero tal vez la sociedad lo está dejando pasar. Bueno, la imagen del presidente se sostiene bastante estable a lo largo Ujú. de todo su mandato. Para el mes de septiembre, nuestra medición arroja un 48% imagen positiva y un 51% imagen negativa, es decir, está dividida en esa línea. Pero serían Y los dentro, mismos números que habría al principio, digo, que si hubieras hecho la misma encuesta en enero. sí, Ujú. sí, se ha mantenido muy Ujú. estable. Hemos tenido un máximo, digamos, en las mediciones mensuales, un máximo de imagen del 52%. Hoy está, como te señalaba, en un 48%, pero digo, no hay un descenso Ujú. significativo. La imagen del gobierno, la opinión acerca de si el rumbo es correcto o no, y demás, se ha mantenido muy estable y como te señalaba al principio, podemos ver una sociedad que está dividida en esa línea. Sí, por ahí baja el gobierno en algo que muchos Ujú. le plantean, baja con respecto a cuando se evalúa la gestión de gobierno, ¿no? La A ver, gestión de gobierno tiene apoyos más bajos, claro. alrededor del 35%, ¿no? Pero también es interesante la dinámica, las tres figuras, que esto también se mantiene a lo largo de toda la gestión gubernamental, con mayor apoyo, y en la Argentina las figuras políticas, me refiero, eh, son tres. Son Victoria Villarruel, Javier Milei y Patricia Bullrich, Ujú. donde prácticamente reúnen todos un 50% de imagen positiva, ¿no? A partir de ahí, pero también lo que explica un poco es no solamente, porque no estamos hablando de un gobierno que tenga adhesiones del 60, 70, 75%, ¿no? Estamos viendo una opinión pública dividida. El tema, creo que la clave también para entender el actual momento es cuando preguntamos sobre la oposición política. Ujú. ¿Y ahí qué Eh, pasó? para mí eso es, y la opinión pública considera que cuando uno busca un líder opositor, ninguno, la oposición no tiene un líder, es un 50%. Ujú. Y después con un 20%, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof un 18%, ¿no? Las figuras más visualizadas como líder Claro. de la oposición pertenecen al kirchnerismo y después el resto prácticamente no tiene peso. Ujú. Entonces, creo que ahí está la clave, ¿no? La opinión pública también poco visualiza Claro. un líder o una lideresa opositora con potencia y con fuerza, ¿no? Ahora, Y eso Manuel, es una ventaja relativa para el gobierno. claro, pero digamos, en el marco de toda la investigación y digamos, como vos decías al comienzo, no mirando solamente la foto, sino la película, evolución, digamos,
nueva, digamos. Típico y que es muy relevante también de aquellos que están diciendo, bueno, este ajuste me afecta, pero hace falta hacerlo. Sí, bueno, tengamos en cuenta que en ese sentido el candidato, Milei como candidato presidencial fue muy claro acerca de que iba a tomar medidas que iban a tener un impacto negativo porque marcaba esta idea del ajuste, ¿no? Con la salvedad que vos señalabas que el ajuste iba a ser solo de la casta y la verdad que el ajuste se siente en todos los ámbitos de la actividad económica y toca a todos los sectores. Y eso así es visualizado por la opinión pública. Pero bueno, de alguna manera lo que vos señalás, sí, la opinión pública se está moviendo de manera dividida. Pero bueno, si la grieta anterior entre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio, acá entra un nuevo actor, digamos, ¿no? Pero sí hay una dinámica, podemos reconocer una dinámica de polarización política, sí. Vamos Bien. a ver cómo llega esto para el proceso electoral del año que viene. Sí, y por supuesto, y también antes, ¿no? Desde luego que este humor social es un ingrediente central para ver cómo sigue el plan económico. Manuel, muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a vos, Fernando, y a toda la audiencia. Un saludo. Adiós. Manuel Terrades, de la consultora Equipo Mide, viendo este factor, este ingrediente esencial en lo que hace al plan Milei. ¿Qué pasa con el humor social? Allí varias cosas. Primero, la grieta está más viva que nunca. Segundo, no hay nadie reflejado como líder de la oposición. O sea, cuando se le pregunta a la gente quién es hoy el líder de la oposición, el que gana es el señor ninguno, con más del 50% de las respuestas. Y por supuesto, un tema clave,